Había algo en el aire aquella Nochebuena que presagiaba el derrumbe, una especie de electricidad contenida en las luces del árbol navideño, en el reflejo de las copas de cristal, en las risas forzadas que resonaban por toda la casa como campanas desafinadas. Yo estaba en la cocina, las manos manchadas de harina, preparando las tamales que mi abuela me había enseñado a hacer cuando tenía apenas 7 años, y pensaba, como se piensa en estas cosas sin realmente pensarlas, que tal vez este año sería diferente, que tal vez Rodrigo dejaría el teléfono por una noche, que tal vez miraría a nuestros hijos con esa ternura que solía habitar en sus ojos hace 5, 6, 7 años. No podría decir cuándo exactamente se evaporó esa mirada, así como no podría decir en qué momento preciso el amor se convierte en costumbre y la costumbre en resignación. Mi hermana Sofía había llegado temprano, como siempre, con esa puntualidad meticulosa que caracteriza a los jueces. Llevaba un vestido rojo que le quedaba espléndido y traía consigo una botella de vino que probablemente costaba más que toda la cena junta. Me abrazó en la entrada con una fuerza inusual, como si supiera algo que yo aún ignoraba, como si pudiera ver a través del velo del tiempo lo que estaba por venir, y me susurró al oído: ¿Estás bien, Lucía? Y yo, como siempre, como hacemos las mujeres que hemos aprendido a cargar el mundo sobre los hombros sin que nadie note el peso, respondí: claro, todo está perfecto, porque eso es lo que decimos, ¿verdad? Que todo está perfecto mientras por dentro algo se está desmoronando ladrillo por ladrillo, silenciosamente, como un edificio que colapsa en cámara lenta. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Mis padres con su caminar pausado de ancianos que han visto demasiado, mi hermano menor Carlos con su esposa embarazada y sus 2 niñas que corrieron inmediatamente hacia el árbol de Navidad para contar los regalos, mi tía Magdalena con sus chismes interminables sobre los vecinos, mi primo Eduardo que acababa de regresar de trabajar en Estados Unidos y traía esa tristeza particular de quien ha dejado el corazón en otro país. Todos ellos, llenando la casa con sus voces, sus abrazos, sus feliz Navidad, dichos con diversos grados de sinceridad, y yo moviéndome entre ellos como un fantasma sonriente, sirviendo bebidas, recogiendo abrigos, asegurándome de que todo fluyera con esa perfección superficial que requieren las reuniones familiares. Rodrigo estaba en el estudio. Lo podía escuchar hablando por teléfono con esa voz baja y urgente que había adoptado en los últimos meses, y yo lo sabía con esa certeza horrible que se instala en el estómago como una piedra fría, que estaba hablando con ella, con esa mujer cuyo nombre yo había encontrado en sus mensajes de texto hace 3 semanas, Valentina, un nombre que sonaba como una bofetada, como una promesa, como todo lo que yo aparentemente ya no era, y me pregunté si ella también estaba celebrando la Navidad, si estaba sola esperando su llamada, si se había puesto ese vestido negro que yo había visto en las fotos que él guardaba en una carpeta oculta de su teléfono, fotos que descubrí por accidente una madrugada de insomnio cuando él roncaba a mi lado con esa inconsciencia absoluta de quien duerme sin culpa. Mis hijos, Santiago de 12 años y Valentina. Sí, irónico, ¿verdad?, que mi hija llevara el mismo nombre que su amante, de 9. Estaban decorando galletas en el comedor con sus primos, y yo los observaba desde la cocina con ese amor feroz y desesperado que solo una madre puede sentir, pensando en cómo esto los marcaría, en cómo las decisiones que tomamos los adultos caen sobre los niños como lluvia ácida, erosionando lentamente su capacidad de confiar, de creer en los finales felices, de imaginar que el amor puede durar más allá de la primera desilusión. Y sentí una ola de rabia tan intensa que tuve que agarrarme del borde del fregadero para no gritar, para no romper los platos contra la pared, para no correr al estudio y arrancarle el teléfono de las manos y preguntarle cómo se atrevía a hacer esto en Navidad, cómo se atrevía a destrozar lo que habíamos construido durante 14 años de matrimonio. Pero no lo hice, claro que no lo hice, porque yo era Lucía, la esposa perfecta, la madre perfecta, la hija perfecta, la que mantenía todo unido con cinta adhesiva y fuerza de voluntad, la que sonreía aunque le doliera la cara de tanto sonreír, la que preparaba tamales y decoraba el árbol,
y compraba regalos para 25 personas y se aseguraba de que todos tuvieran suficiente ponche y que la música navideña sonara pero no demasiado alto, la que había aprendido desde niña que el bienestar de los demás era más importante que el propio, que una mujer buena se sacrifica, se adapta, perdona, olvida, sigue adelante, siempre adelante, incluso cuando el camino está lleno de vidrios rotos. Sofía entró a la cocina y me encontró así, aferrada al fregadero como si fuera una balsa en medio del océano, y sin decir nada, sacó su teléfono del bolso, ese teléfono que siempre llevaba consigo, porque como jueza estaba constantemente de guardia, constantemente documentando, constantemente preparada para lo peor, y lo puso en el estante junto a las especias, apenas visible entre el tarro de canela y el de pimienta. Y cuando la miré con interrogación en los ojos, ella simplemente dijo, «Por si acaso», y yo no entendí entonces lo que quería decir. No podía imaginar que mi hermana, con su mente legal siempre 3 pasos adelante, estaba preparando mi salvación. A las 8 en punto, con todos reunidos en la sala, Rodrigo finalmente emergió de su guarida, luciendo impecable con esa camisa azul que yo le había regalado el año pasado, el cabello perfectamente peinado, la barba recortada con precisión milimétrica, y sonrió a la familia con esa sonrisa de político que había perfeccionado en sus años como gerente de ventas, esa sonrisa que no alcanzaba los ojos, que era pura fachada, puro performance, y yo lo observé con una claridad extraña, como si lo viera por primera vez o por última vez, notando las pequeñas arrugas alrededor de su boca, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente hacia adelante, el tic nervioso en su mandíbula que aparecía cuando estaba a punto de hacer algo importante, algo irrevocable. «¡Familia!», dijo, y su voz cortó las conversaciones como un cuchillo. Todos voltearon a mirarlo. Mis padres desde el sofá donde estaban sentados tomados de la mano, como lo han estado durante 52 años de matrimonio. Mi hermano Carlos con su cerveza a medio camino de sus labios, mi tía Magdalena con los ojos brillantes de curiosidad, mi primo Eduardo que había sacado su teléfono para tomar una foto, Sofía que se había posicionado estratégicamente junto a la entrada de la cocina, y mis hijos, mis pobres hijos que lo miraban con esa adoración ciega que los niños tienen por sus padres, sin saber que en cuestión de segundos su mundo iba a explotar en 1000 pedazos. «Tengo algo importante que decirles», continuó, y yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que las paredes comenzaban a inclinarse, que todo el aire había sido succionado de la habitación, y pensé en las películas que había visto donde la protagonista se desmaya en momentos de crisis, y pensé que tal vez yo también debería desmayarme, que tal vez eso sería más fácil que estar de pie, consciente, presente para lo que estaba por venir. Pero mis piernas me sostuvieron con esa fuerza traidora, del cuerpo que continúa funcionando incluso cuando la mente quiere apagarse. Lucía y yo, y al decir mi nombre, me miró directamente, con esos ojos cafés que una vez amé, que había besado cerrados en las mañanas cuando la luz entraba por la ventana de nuestro primer apartamento. Ese apartamento diminuto, donde éramos felices con tan poco, donde hacíamos el amor sobre el piso porque no teníamos cama, donde planeábamos un futuro que ahora se revelaba como una mentira, como un espejismo, como una promesa escrita en agua. «Vamos a divorciarnos», y las palabras cayeron sobre la sala como bombas, una tras otra, sílaba tras sílaba destruyendo todo a su paso. El silencio que siguió fue absoluto, total, el tipo de silencio que existe solo en pesadillas, cuando gritas y no sale ningún sonido, cuando corres y tus piernas no se mueven. Y yo lo miraba y él me miraba, y entre nosotros había 14 años de historia, de noches compartidas y sueños compartidos y peleas compartidas y reconciliaciones, 14 años que ahora se reducían a este momento, a estas palabras dichas frente a 25 testigos en la víspera de Navidad, y pensé en lo apropiado que era en lo bíblico, porque no era la Navidad sobre nacimientos y muertes, sobre finales y comienzos, sobre la destrucción de un mundo viejo para dar paso a uno nuevo. Mi madre fue la primera en reaccionar. Un gemido bajo escapó de su garganta, y mi padre puso su mano sobre la de ella con ese gesto protector que había perfeccionado a lo largo de décadas. Mi hermano Carlos dejó caer su cerveza,
y el líquido se derramó sobre la alfombra persa que yo había comprado en el mercado de Oaxaca durante nuestra luna de miel, manchándola de un color ámbar oscuro que probablemente nunca saldría. Mi tía Magdalena se persignó murmurando algo sobre el castigo divino, y mis hijos, ¡ay Dios! Mis hijos me miraban con esos ojos enormes, llenos de confusión y miedo, y yo quería correr hacia ellos, abrazarlos, decirles que todo estaría bien, pero mis pies estaban clavados al suelo, mi cuerpo se había convertido en estatua. «Te dejo por una mujer de verdad», dijo Rodrigo, y el veneno en sus palabras era tan puro, tan destilado, que casi podía saborearlo en el aire. Una mujer que sabe ser mujer, que no está amargada todo el tiempo, que me hace sentir como un hombre. Y cada palabra era una puñalada, calculada, precisa, diseñada para causar el máximo daño. Y yo me pregunté cuánto tiempo había estado ensayando este discurso, cuántas veces lo había practicado frente al espejo, cuántas veces había imaginado este momento mientras yo dormía a su lado, mientras yo cocinaba su cena, mientras yo lavaba su ropa y criaba a sus hijos y mantenía su casa y su vida funcionando como una máquina bien aceitada. Entonces, la puerta principal se abrió y ella entró. Valentina, la otra Valentina, no mi hija, sino su amante. Y el mundo se inclinó peligrosamente en su eje, porque esto era demasiado incluso para Rodrigo, incluso para su crueldad casual. Traerla aquí, a nuestra casa, a nuestra Navidad, presentarla a nuestra familia como si fuera un logro, como si fuera algo de lo cual estar orgulloso. Y ella era joven, por supuesto que era joven, 24 años según había averiguado en mi investigación. Nocturna de Instagram, casi la mitad de mi edad, con ese cabello largo y negro que le caía en ondas perfectas sobre los hombros, con ese cuerpo que aún no había sido marcado por los embarazos y la gravedad y el tiempo, con esa sonrisa confiada de quien no ha sido rota todavía. Llevaba un vestido plateado que brillaba bajo las luces del árbol de Navidad, un vestido completamente inapropiado para una cena familiar, pero perfectamente apropiado para lo que ella era, una intrusa, una ladrona, una destruye hogares, aunque esa última expresión siempre me había parecido injusta, porque ¿acaso no era Rodrigo el que había destruido nuestro hogar? ¿Acaso no era él quien había tomado nuestros votos matrimoniales y los había roto en pedazos tan pequeños que nunca podrían volver a armarse? Pero es más fácil culpar a la otra mujer, ¿verdad? Es más fácil imaginarla como una seductora malvada que reconocer que tu esposo simplemente eligió irse. Se dirigió directamente al árbol de Navidad, ese árbol que Santiago y yo habíamos decorado juntos apenas 3 días antes, él parándose en una escalera para poner la estrella en la punta mientras yo le advertía que tuviera cuidado, y de su bolso sacó una foto enmarcada, una foto de ella y Rodrigo besándose, y la colgó en una rama del árbol junto a los adornos que mis hijos habían hecho en la escuela, junto a las luces que parpadeaban en rojo y verde, junto a los recuerdos de 14 Navidades anteriores. Y el gesto era tan deliberado, tan calculado para humillar, que algo dentro de mí finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron, primero las de mi madre que sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo pequeño sacudiéndose con cada respiración, luego las de Carlos que intentaba consolar a su esposa, que también lloraba, aunque no estoy segura de si por mí o por el drama o por las hormonas del embarazo, luego las de mis hijos, Santiago que trataba de ser valiente, apretando los puños y mordiéndose el labio inferior hasta que salió sangre, y mi pequeña Valentina que lloraba sin entender realmente qué estaba pasando, pero sabiendo instintivamente que algo terrible había ocurrido, que algo fundamental se había roto y que nunca podría repararse. Rodrigo caminó hacia donde yo estaba parada, aún inmóvil, aún en shock, y recogió del piso el regalo que yo había envuelto para él con tanto cuidado, un reloj suizo que había estado ahorrando para comprar durante meses, cada peso guardado en secreto de mi presupuesto para la comida, para los gastos de la casa, un reloj que había imaginado que lo haría sonreír, que lo haría recordar por qué una vez me amó, que lo haría reconsiderar esta locura, pero él lo sostuvo por un momento, leyó la tarjeta, que decía, para mi amor, con todo mi corazón, Lucía, y sin cambiar de expresión, caminó hasta el bote de basura en la cocina y lo tiró adentro. Ya no necesito tus atenciones patéticas, dijo.
lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, para que su declaración resonara por toda la casa. Y en ese momento, algo dentro de mí murió. No el amor, porque eso había muerto hace tiempo. No la esperanza, porque esa también se había ido. Sino algo más fundamental, algo relacionado con mi sentido de quién era yo en el mundo, de mi valor, de mi lugar. Y me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. No solo los últimos meses de su infidelidad, sino años, tal vez todos los 14 años de nuestro matrimonio. Me moví entonces, finalmente, mis piernas recordando cómo caminar, y fui hacia mis hijos que lloraban en el sofá. Me arrodillé frente a ellos y tomé sus manos en las mías, sus manos tan pequeñas aún, tan suaves, tan inocentes, y los miré a los ojos. Primero a Santiago, que trataba de ser fuerte para su hermana, luego a Valentina, que me miraba como si yo tuviera todas las respuestas, como si yo pudiera arreglar esto, como si yo fuera capaz de pegar de nuevo su mundo roto, y les dije, todo estará bien, se los prometo, aunque no sabía si era verdad, aunque no tenía idea de cómo íbamos a sobrevivir esto, aunque el futuro se extendía ante nosotros como un desierto oscuro e interminable. Sofía se acercó entonces. Había estado tan silenciosa que casi había olvidado que estaba allí, y susurró en mi oído. Grabé todo, y cuando la miré sin comprender, ella discretamente me mostró su teléfono, la pantalla que mostraba que había estado grabando durante los últimos 30 minutos, cada palabra, cada gesto, cada momento de esta humillación cuidadosamente documentado, y añadió, soy jueza de lo familiar, hermana, y lo voy a destruir. Y en sus ojos vi una furia que rivalizaba con la mía, una furia protectora, fraternal, letal. La familia comenzó a levantarse, mi padre ayudando a mi madre, que apenas podía caminar de tanto llorar, Carlos recogiendo a sus hijas que no entendían por qué la fiesta se había arruinado, mi tía Magdalena murmurando oraciones mientras recogía su bolso, mi primo Eduardo demasiado incómodo para siquiera mirarme a los ojos, todos preparándose para irse, para escapar de esta tragedia, para volver a sus casas y sus vidas normales, donde los matrimonios no explotaban en la víspera de Navidad, donde los hombres no traían a sus amantes a las cenas familiares, donde los niños no tenían que ver a sus padres destruir todo lo que conocían. Rodrigo y Valentina se quedaron en la sala, victoriosos, ella colgada de su brazo como un trofeo, él mirándome con algo que podría haber sido lástima o desprecio, o tal vez una mezcla de ambos, y yo los miraba a ellos y pensaba en todas las noches que me había quedado despierta preguntándome qué había hecho mal, en qué momento me había convertido en insuficiente, en todas las veces que había revisado mi reflejo en el espejo, buscando los defectos que lo habían alejado, las arrugas, las estrías, los kilos de más, toda esa autoflagelación inútil, cuando la verdad era simplemente que él había elegido irse, que no había nada que yo pudiera haber hecho diferente, que algunas personas simplemente no están hechas para mantener sus promesas. Los siguientes 5 días pasaron en una especie de niebla. Me mudé a la habitación de huéspedes porque no podía soportar dormir en nuestra cama. Rodrigo desapareció completamente, presumiblemente viviendo con Valentina en algún departamento que yo no quería imaginar, y yo me dediqué a cuidar a mis hijos, a explicarles lo inexplicable, a contestar sus preguntas imposibles. ¿Por qué papá no nos quiere? ¿Fue nuestra culpa? ¿Va a volver? Cada pregunta, un cuchillo en el corazón, cada respuesta, una mentira piadosa, porque ¿cómo le dices a un niño que su padre es un cobarde? ¿Cómo le explicas que el amor no siempre dura? ¿Cómo les preparas para un mundo donde las personas que se supone deben protegerte son las que más te lastiman? Sofía venía todos los días, trayendo comida porque yo había olvidado cómo comer, sentándose conmigo en silencio porque las palabras eran inadecuadas y trabajando en su computadora en cosas que no me explicaba, pero que yo sabía tenían que ver con el video, con la evidencia, con la justicia que estaba preparando como un plato que requiere tiempo y paciencia para cocinar correctamente. Y yo la observaba con gratitud y asombro, porque nunca había tenido una hermana así, nunca había conocido este tipo de lealtad feroz, este tipo de amor que se manifiesta no en palabras, sino en acciones. El 5.º día, un martes gris y frío, recibí una llamada de Rodrigo, su primera comunicación directa desde la Nochebuena, y contesté con las manos temblando.
esperando más insultos, más humillaciones, pero su voz sonaba diferente, agitada, nerviosa. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó. «¿Qué has hecho?». Y yo no entendía de qué estaba hablando hasta que él explicó que había recibido una citación del tribunal, que Sofía lo estaba demandando por algo relacionado con nuestro divorcio, que necesitaba hablar conmigo inmediatamente, que esto no era justo, que él tenía derechos también. Me reí entonces, por primera vez en días, una risa que salió de algún lugar profundo dentro de mí, una risa que era mitad histeria y mitad alivio, porque finalmente, algo estaba saliendo bien. Finalmente había consecuencias para sus acciones. Finalmente el universo estaba corrigiendo, aunque fuera un poco la terrible injusticia de todo esto, y le dije: «Rodrigo, no tengo idea de qué estás hablando, tendrás que preguntarle a tu abogado». Y colgué, y la sensación de poder que vino con ese gesto simple, con tener la última palabra por una vez, fue embriagadora. Sofía llegó esa tarde con una botella de tequila y 2 vasos. Se sentó en mi cocina donde todo había comenzado, donde yo había estado de pie preparando tamales mientras mi mundo se desmoronaba sin que lo supiera, y me explicó lo que había hecho, cómo había usado el video no solo como evidencia de adulterio, sino de crueldad emocional, de abandono, de abuso psicológico frente a menores, cómo había preparado un caso tan sólido que ningún juez podría ignorarlo, cómo había asegurado que yo obtendría custodia completa, la casa, una pensión alimenticia generosa, y que Rodrigo tendría que responder no solo civilmente, sino potencialmente criminalmente por sus acciones. «Te va a costar todo», me dijo, sirviéndonos tequila en vasos que normalmente usábamos para jugo de naranja, porque yo no tenía vasos de shot. Su reputación, su trabajo, probablemente la mitad de sus bienes, tal vez más, y yo debería haber sentido satisfacción, debería haber sentido alegría ante la perspectiva de su destrucción, pero lo que sentí fue algo más complejo, una mezcla de alivio y tristeza, de justicia y pérdida, porque aunque él merecía cada consecuencia que vendría, yo había amado. A este hombre una vez había imaginado envejecer con él. Había creído en nuestros votos cuando los pronunciamos ante Dios y la familia. Brindamos entonces, Sofía y yo, en esa cocina donde tantas cenas habían sido preparadas, donde tantas conversaciones habían ocurrido, donde tantos planes habían sido hechos. Brindamos por los nuevos comienzos y los finales necesarios, por la justicia y la venganza que a veces son la misma cosa, por las hermanas que pelean tus batallas cuando tú estás demasiado rota para pelear tú misma, por los videos grabados en secreto y los jueces que entienden la ley, por la fuerza que no sabías que tenías, hasta que no te queda otra opción más que encontrarla. Y mientras el tequila quemaba mi garganta, mientras la noche caía sobre la Ciudad de México con todas sus luces y su ruido, y su vida indiferente a mi pequeña tragedia personal, mientras mis hijos dormían arriba soñando sueños que esperaba fueran mejores que su realidad, me di cuenta de que algo había cambiado en mí, que la mujer que había estado de pie en esta cocina 5 días atrás, preparando tamales y esperando lo mejor, ya no existía, que en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien más, duro, más sabio, más capaz de sobrevivir. Y aunque el precio de esta transformación había sido terrible, aunque el dolor era tan intenso que a veces apenas podía respirar, sabía que sobreviviría, que mis hijos sobrevivirían, que construiríamos una nueva vida sobre las ruinas de la antigua, una vida que tal vez, eventualmente, sería incluso mejor. Los días siguientes al recibo de la citación judicial transcurrieron con una lentitud tortuosa, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso, viscoso, resistiéndose a avanzar, y yo me encontraba atrapada en una especie de limbo existencial donde cada hora se estiraba hasta convertirse en algo interminable, donde cada minuto contenía demasiados pensamientos, demasiadas emociones, demasiadas posibilidades de colapso total. Y sin embargo, aquí estaba, levantándome cada mañana, preparando el desayuno para Santiago y Valentina, llevándolos a la escuela, sonriendo a los otros padres que me miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad morbosa que la gente reserva para los escándalos ajenos, fingiendo que todo estaba bien cuando claramente nada estaba bien, cuando mi vida entera había sido volcada como un frasco de mermelada sobre el piso de la cocina,
pegajosa, imposible de limpiar completamente, dejando manchas que probablemente nunca desaparecerían. Rodrigo había intentado llamarme 17 veces en 2 días. Había dejado mensajes de voz que yo borraba sin escuchar, porque ya no me interesaba lo que tuviera que decir. Había enviado mensajes de texto que oscilaban entre la súplica y la amenaza. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Tus abogados están mintiendo sobre mí. Por favor, Lucía, piensa en los niños, como si yo hubiera sido quien había destruido nuestra familia, como si yo fuera la responsable de esta situación imposible, como si sus acciones en la Nochebuena hubieran sido simplemente un mal sueño del cual todos deberíamos despertar y olvidar, seguir adelante como si nada hubiera pasado, como si las palabras pudieran desdecirse, como si las heridas pudieran desabrirse, como si el tiempo pudiera retroceder hasta un punto antes de que todo se rompiera. Sofía había contratado a un equipo legal que parecía sacado de una serie de televisión. 3 abogados impecablemente vestidos que aparecieron en mi casa un miércoles por la tarde con maletines de cuero y expresiones serias, se sentaron en mi sala. Esa misma sala donde apenas una semana antes mi matrimonio había sido ejecutado públicamente, y desplegaron documentos sobre la mesa de centro. Documentos que detallaban cada aspecto de mi vida con Rodrigo, nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades, nuestras inversiones, nuestras deudas, 14 años de vida compartida reducidos a columnas de números y párrafos legales, y mientras hablaban en ese lenguaje técnico de los abogados, lleno de por lo tanto, y en virtud de, y de acuerdo con el artículo, yo los observaba como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, como si esta no fuera mi realidad, sino alguna ficción extraña en la cual había sido arrojada sin mi consentimiento. El video que su hermana proporcionó es oro puro, dijo el abogado principal, un hombre de 50 y tantos años con canas en las sienes y una voz que probablemente había intimidado a innumerables testigos en innumerables juicios. Rara vez vemos evidencia tan clara de crueldad mental y abandono deliberado, especialmente frente a menores. Esto va más allá de un simple caso de divorcio por adulterio. Estamos hablando de violencia psicológica, de abuso emocional, de un patrón de comportamiento que demuestra desprecio absoluto no solo por usted, sino por sus propios hijos. Ningún juez en México va a ver ese video y pensar que este hombre merece custodia compartida o incluso visitas sin supervisión. Y sus palabras deberían haberme hecho sentir victoriosa, deberían haberme llenado de satisfacción. Pero lo que sentí fue principalmente náusea, un malestar profundo ante la idea de que mi vida privada, mi humillación más profunda, iba a ser reproducida en una corte, vista por extraños, analizada por personas que no me conocían y que probablemente olvidarían mi caso en cuanto pasaran al siguiente. Me explicaron entonces la estrategia, cómo iban a presentar el caso no solo como un divorcio, sino como una demanda por daños y perjuicios, cómo iban a argumentar que las acciones de Rodrigo habían causado trauma psicológico a nuestros hijos que requeriría años de terapia, cómo iban a demostrar que él había estado desviando fondos maritales para mantener a su amante, algo que yo ni siquiera sabía, pero que aparentemente los investigadores privados que Sofía había contratado habían descubierto. Revisando nuestros registros bancarios, ¿cómo iban a pintarlo como un hombre que había planeado meticulosamente el abandono de su familia, mientras simultáneamente se beneficiaba de los frutos de nuestro matrimonio, viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, durmiendo en nuestra cama, todo mientras construía una vida paralela con otra mujer? ¿Y ella?, pregunté, mi voz sonando extraña en mis propios oídos, ronca por el llanto y el tequila y las noches de insomnio. Valentina, la otra Valentina, ¿qué pasa con ella? Y los abogados intercambiaron miradas que no pude descifrar, comunicándose en ese lenguaje silencioso que desarrollan las personas que trabajan juntas durante años. Y finalmente, el abogado principal dijo, estamos explorando la posibilidad de incluirla en la demanda. Hay precedentes legales para demandar a un tercero por alienación de afecto, aunque en México estos casos son complicados, pero dado que ella participó activamente en la humillación pública, que entró a su hogar sin invitación,
que colgó una fotografía provocativa en presencia de menores, creemos que tenemos argumentos sólidos, y la idea de que ella también enfrentaría consecuencias me llenó de una satisfacción oscura que probablemente decía cosas terribles sobre quién me estaba convirtiendo. Esa noche, después de que los abogados se fueron con sus maletines llenos de mi vida documentada, después de que me aseguré de que Santiago y Valentina estuvieran dormidos, o al menos pretendiendo dormir, porque últimamente los escuchaba llorar en sus habitaciones cuando pensaban que yo no podía oírlos, me senté en la oscuridad de mi sala con una copa de vino y observé el árbol de Navidad que todavía estaba de pie en la esquina, marchitándose, las agujas cayendo una por una sobre la alfombra, las luces parpadeando patéticamente, y esa fotografía, esa maldita fotografía de Rodrigo y Valentina besándose, todavía colgando de una rama como un ornamento obsceno, y me pregunté por qué no lo había quitado. ¿Por qué no había desmantelado todo el árbol, tirado todos los regalos sin abrir, borrado cada evidencia de que alguna vez habíamos intentado celebrar algo? Pero sabía por qué. Claro que lo sabía. Era porque quitar el árbol significaría admitir que la Navidad había terminado, que las festividades habían sido canceladas permanentemente, que nunca volveríamos a ser esa familia que decoraba galletas y cantaba villancicos y se reunía alrededor del árbol en pijama para abrir regalos. Y mientras esa familia probablemente había sido más fantasía que realidad, mientras probablemente yo había estado viviendo una ilusión durante años, aferrándome a una versión de nosotros que tal vez nunca había existido realmente, todavía no estaba lista para soltar completamente esa ilusión. Todavía necesitaba el árbol moribundo como evidencia de que una vez, aunque fuera brevemente, habíamos sido felices, o al menos habíamos fingido serlo convincentemente. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Rodrigo, más desesperado que los anteriores. Lucía, por favor, solo déjame explicar. Las cosas se salieron de control. No era mi intención lastimarte así. Podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo sin abogados, sin cortes. Piensa en todo el dinero que gastaremos. Piensa en cómo esto afectará a los niños. Y la hipocresía de sus palabras era tan pura, tan destilada, que casi me hizo reír. Ahora se preocupaba por los niños. Ahora le importaba. ¿El dinero? ¿Ahora quería negociar? Cuando había tenido meses, tal vez años, para considerar las consecuencias de sus acciones, cuando había elegido deliberadamente la humillación pública sobre la conversación privada, cuando había traído a su amante a nuestra casa, a nuestra Navidad, frente a nuestros hijos, y ahora, solo ahora que enfrentaba repercusiones legales, quería ser razonable. No respondí. Borré el mensaje como había borrado los 17 anteriores y me serví más vino aunque sabía que estaba bebiendo demasiado, que estaba usando el alcohol como anestesia, que estaba desarrollando hábitos poco saludables que probablemente debería examinar con un terapeuta si alguna vez encontraba el tiempo y la energía para buscar uno. Pero por ahora el vino era suficiente. El vino me ayudaba a dormir. El vino silenciaba los pensamientos que daban vueltas en mi cabeza, como abejas, furiosas. El vino convertía el dolor agudo en algo más sordo, más manejable, más parecido a un dolor de muelas crónico que a un ataque cardíaco. Sofía había insistido en que contratara un terapeuta para los niños. Necesitan procesar esto con un profesional, había dicho con esa certeza que caracterizaba todas sus opiniones. No puedes ser su madre y su terapeuta simultáneamente. Necesitan un espacio seguro para expresar sus sentimientos sin preocuparse por cómo te afectará a ti. Y aunque sabía que tenía razón, aunque entendía la lógica de su argumento, la idea de llevar a mis bebés a sentarse en el consultorio de un extraño y hablar sobre cómo su padre los había traicionado me llenaba de una tristeza tan profunda que a veces sentía que me ahogaría en ella, que me hundiría bajo el peso de todo este dolor y nunca volvería a la superficie. Pero lo hice de todas formas, claro que lo hice, porque eso es lo que hacen las madres. Sacrifican su propia comodidad por el bienestar de sus hijos, así que encontré una psicóloga infantil que se especializaba en trauma familiar, la doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con una voz suave y ojos amables que me recordaban a mi abuela. Y llevé a Santiago y Valentina a su consultorio pintado de colores brillantes, con juguetes en las esquinas y libros sobre divorcio escritos para niños con títulos como
2 casas y está bien estar triste. Y los dejé allí durante 1 hora mientras yo esperaba en la sala de espera leyendo revistas sin realmente ver las palabras, solo pasando las páginas mecánicamente mientras mi mente imaginaba lo que estarían diciendo, lo que estarían sintiendo, si me culparían por no haber sido suficiente para mantener a su padre en casa. Cuando salieron, Santiago tenía los ojos rojos pero la mandíbula apretada, determinado a no llorar frente a mí, y Valentina se aferró a mi pierna como cuando era más pequeña, enterrando su cara en mi muslo. Y la doctora Ramírez me llamó aparte y me dijo en voz baja: «Están procesando mucho, como es de esperarse. Santiago está mostrando signos de ira reprimida y Valentina tiene ansiedad de separación. Vamos a necesitar sesiones regulares, al menos 2 veces por semana inicialmente. Y también recomendaría que usted considere terapia para sí misma. Los niños absorben las emociones de sus padres como esponjas. Si usted no está bien, ellos no pueden estar bien». Y asentí, aunque la idea de añadir otra cosa más a mi lista de responsabilidades me hacía querer gritar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas amenazaban con convertirse en meses, cada uno indistinguible del anterior. Una repetición interminable de despertar, vestir a los niños, llevarlos a la escuela, ir al trabajo. Porque sí, también tenía que trabajar. También tenía mi propio empleo como diseñadora gráfica freelance, que había sido relegado a segundo plano durante toda esta crisis, pero que ahora requería mi atención, porque las facturas no se detenían solo porque tu vida se estaba desmoronando. Regresar a casa, cocinar cena, ayudar con la tarea, supervisar la hora de dormir y finalmente, cuando la casa estaba silenciosa y oscura, permitirme colapsar, permitirme llorar, permitirme sentir todo lo que había estado reprimiendo durante el día. Rodrigo había contratado a su propio equipo legal, por supuesto, abogados que aparentemente le habían aconsejado que dejara de intentar contactarme directamente, que toda comunicación debía pasar a través de sus representantes legales. Y así comenzó el tedioso intercambio de cartas y correos electrónicos y documentos legales, cada uno más hostil que el anterior, cada uno escalando las tensiones, cada uno revelando nuevas verdades desagradables sobre el hombre con quien había compartido mi vida, como el hecho de que había sacado un préstamo de 50,000 pesos sin mi conocimiento usando nuestra casa como garantía, o que había estado pagando la renta del departamento de Valentina durante 8 meses, dinero que supuestamente estaba destinado a los gastos del hogar, a la educación de nuestros hijos, a nuestro futuro compartido. Mi madre llamaba todos los días, a veces varias veces al día, su voz temblorosa por el teléfono mientras preguntaba cómo estábamos, si necesitábamos algo, si quería que viniera a quedarse con nosotros, y aunque apreciaba su preocupación, aunque sabía que venía de un lugar de amor, sus llamadas me agotaban porque tenía que mantener esa fachada de que estaba bien, que estaba manejando todo perfectamente, que era fuerte e inquebrantable, cuando la verdad era que me estaba desmoronando pieza por pieza, que cada día era una batalla simplemente para seguir funcionando, que había momentos en que me encerraba en el baño solo para poder llorar sin que nadie me escuchara. Mi padre, en contraste, solo había llamado una vez, 3 días después de la Nochebuena, y no había dicho mucho, solo: «Mija, ese hombre no te merecía, nunca te mereció, y si necesitas que vayan a hablar con él, solo dímelo». Y en su voz había escuchado una rabia que rara vez había oído en mi padre, un hombre generalmente pacífico, un hombre que había trabajado como contador durante 40 años y nunca había levantado su voz, y me di cuenta de que esto no solo me estaba destrozando a mí, sino a toda mi familia, que las ondas de choque de las acciones de Rodrigo se extendían mucho más allá de nuestra casa, tocando a todos los que nos amaban. Carlos también había intentado ayudar a su manera, ofreciéndose a darle una lección a Rodrigo, lenguaje que interpreté como una oferta velada de violencia física, y aunque parte de mí apreciaba el impulso protector de mi hermano menor, aunque había una parte oscura de mí que imaginaba con satisfacción a Rodrigo recibiendo un golpe en la cara, sabía que eso solo complicaría las cosas, que daría a sus abogados munición para pintarme como vengativa, como alguien que usaba a su familia para intimidar. Así que le dije a Carlos que se mantuviera alejado, que dejara que la ley manejara todo,
que la mejor venganza era vivir bien, clichés que no creía realmente, pero que sonaban apropiados. La fecha de la primera audiencia se acercaba, fijada para 3 semanas después de que Rodrigo recibiera la citación. 3 semanas que se sentían simultáneamente demasiado largas y demasiado cortas. Demasiado largas porque cada día en este limbo legal era tortura. Demasiado cortas porque todavía no me sentía preparada para enfrentarlo en la corte, para sentarme en la misma habitación que él y la mujer por quien me había dejado, para escuchar a sus abogados probablemente atacar mi carácter, cuestionar mi maternidad, sugerir que yo era al menos parcialmente responsable por el colapso de nuestro matrimonio. Sofía me preparaba, me hacía sesiones de práctica donde interpretaba el papel del abogado hostil, lanzándome preguntas diseñadas para hacerme tropezar, para provocarme, para hacerme parecer emocional e irracional. ¿No es verdad que usted era fría con su esposo? ¿No es verdad que descuidaba la intimidad física en su matrimonio? ¿No es verdad que estaba más preocupada por los niños que por su esposo? Preguntas que me enfurecían precisamente porque contenían granos de verdad, porque sí. Tal vez había estado cansada después de cuidar a 2 niños todo el día. Sí. Tal vez había rechazado sus avances a veces. Sí. Tal vez no había sido la esposa perfecta. Pero, ¿acaso eso justificaba el adulterio? ¿Acaso eso justificaba la humillación pública? ¿Acaso eso justificaba abandonar a sus hijos en Navidad? Tienes que mantener la calma, me instruía Sofía después de cada sesión de práctica, especialmente después de aquellas donde yo terminaba gritando o llorando, o ambas cosas. No importa lo que digan, no importa lo que insinúen, tienes que permanecer tranquila, digna. Si explotas, le das exactamente lo que quieren, evidencia de que eres inestable, de que eres emocional, de que no puedes manejar el estrés. Recuerda que ellos van a tratar de pintarte como la esposa loca y amargada, como la mujer que no pudo satisfacer a su hombre. No les des esa satisfacción. Y yo asentía y tomaba notas y prometía hacerlo mejor, pero por dentro sabía que iba a ser casi imposible mantener la compostura cuando me enfrentara a él, cuando tuviera que mirarlo a los ojos y recordar cómo una vez esos ojos me habían mirado con amor. Una tarde, aproximadamente 2 semanas antes de la audiencia, mientras recogía a los niños de la escuela, vi a Rodrigo esperando en el estacionamiento, apoyado contra su auto con esa postura casual que solía encontrar atractiva, pero que ahora me parecía arrogante. Y mi primer instinto fue dar la vuelta, evitar la confrontación. Pero Santiago lo había visto y ya estaba corriendo hacia él gritando, «¡Papá!». Y mi corazón se rompió un poco más, porque a pesar de todo, a pesar de cómo nos había traicionado, los niños todavía lo amaban, todavía lo necesitaban, todavía anhelaban su aprobación y su atención. Me acerqué lentamente, manteniendo mi distancia, observando mientras él abrazaba a Santiago y levantaba a Valentina, y la escena era tan normal, tan parecida a cientos de otras veces que lo había visto con nuestros hijos, que por un momento pude pretender que nada había cambiado, que todavía éramos una familia, que esto era solo otro día ordinario en nuestras vidas ordinarias. Pero entonces él me miró, y la ilusión se rompió porque en sus ojos no había amor, ni nostalgia, ni arrepentimiento, solo una especie de incomodidad defensiva, como si yo fuera la que estaba haciendo las cosas difíciles, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. «Necesitamos hablar», dijo cuando los niños corrieron hacia el parque infantil adyacente, fuera del alcance del oído. «Esto se ha salido de control. Tus abogados están pidiendo cantidades ridículas, están tratando de destruirme financieramente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que nuestros hijos crezcan en pobreza porque estás enojada conmigo?» Y la forma en que enmarcaba la situación, haciéndome parecer la villana, la vengativa, la que estaba dañando a nuestros hijos, me hizo hervir la sangre. Pero recordé las palabras de Sofía: «Mantén la calma, no explotas, no le des lo que quiere». «Rodrigo», dije, mi voz sorprendentemente estable, considerando que por dentro estaba temblando. «Trajiste a tu amante a nuestra casa en Navidad. Humillaste a nuestra familia frente a 25 personas, incluidos nuestros hijos. Tiraste mi regalo a la basura. Dijiste que me dejabas por una mujer de verdad. Todo esto fue grabado. Todo esto es evidencia.
No soy yo quien hizo que esto se saliera de control. Fuiste tú. Así que no vengas ahora a pedirme que sea razonable cuando tú fuiste todo. Menos razonable. Y mientras hablaba, podía ver su expresión cambiando, pasando de la indignación defensiva a algo más parecido a la comprensión de que tal vez, solo tal vez, había subestimado gravemente la situación. Eso fue un error, admitió, y fue la primera vez que lo escuché admitir cualquier tipo de error. Estaba enojado, estaba frustrado. Valentina me había estado presionando para que dejara las cosas claras. No pensé que sería así. No pensé que tu hermana estaría grabando todo. Mira, Lucía, sé que te lastimé, lo entiendo, pero necesitas pensar en el futuro. Si sigues con esta demanda, si sigues presionando por estas cantidades absurdas, voy a tener que declararme en bancarrota. Voy a perder mi trabajo. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿cómo voy a pagar la pensión alimenticia? Entonces, ¿cómo voy a contribuir a los gastos de los niños? Y allí estaba, la amenaza velada, el chantaje emocional, la insinuación de que si yo seguía adelante con la demanda, si insistía en la justicia, mis hijos sufrirían, como si todo esto fuera mi culpa, como si yo hubiera creado esta situación en lugar de simplemente responder a ella. Y me di cuenta de que no había conversación productiva que pudiera tener con este hombre, que habíamos pasado un punto de no retorno, que cualquier posibilidad de resolver esto amigablemente había muerto en esa Nochebuena, cuando él había elegido la crueldad sobre la compasión, la humillación pública sobre la dignidad privada. «Habla con tus abogados», le dije, dándome la vuelta para llamar a los niños. «Yo hablaré con los míos, y dejaremos que la corte decida lo que es justo». Y me alejé sin mirar atrás, aunque podía sentir sus ojos en mi espalda. Podía sentir su frustración emanando como calor, y cuando llegué al auto y cerré la puerta, finalmente me permití temblar. Finalmente me permití sentir el miedo y la rabia y la tristeza que había estado reprimiendo durante toda la conversación, y me aferré al volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, respirando profundamente, tratando de calmarme antes de que los niños regresaran. Santiago y Valentina llegaron al auto minutos después, callados, percibiendo la tensión aunque yo intentaba ocultarla, y durante el camino a casa ninguno de ellos mencionó a su padre. Ninguno preguntó por qué no podían verlo más seguido. Ninguno expresó los sentimientos que sé que debían estar hirviendo dentro de ellos, y me pregunté qué daño estábamos haciendo con todo este silencio, con toda esta tensión no hablada, pero no sabía cómo abrir esa conversación sin desmoronarme yo misma, sin mostrarles lo rota que realmente estaba. Esa noche, después de acostar a los niños, llamé a Sofía y le conté sobre el encuentro con Rodrigo, sobre su intento de negociar, sobre sus amenazas apenas veladas de declararse en bancarrota, y ella se rió, una risa sin humor que sonaba más como un ladrido. «Es una táctica común», dijo. «Los hombres que enfrentan consecuencias financieras por sus acciones frecuentemente amenazan con esconder o disipar sus activos. Pero tenemos contadores forenses rastreando cada peso que gana, cada cuenta que tiene, cada inversión. Si intenta esconder dinero lo encontraremos, y cuando lo hagamos, el juez lo crucificará. No solo perderá la custodia, perderá el derecho a visitas, podría enfrentar cargos criminales por desacato a la corte. Dile que traiga su peor juego. Estamos listas». Y en su confianza encontré algo de consuelo, algo de fuerza prestada que me ayudó a dormir esa noche sin soñar con Rodrigo, sin despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y las palmas sudorosas, sin reproducir mentalmente cada conversación que habíamos tenido en los últimos años, buscando señales que debería haber visto, banderas rojas que debería haber notado, momentos en que debería haber sabido que esto estaba por venir, aunque en el fondo sabía que no había manera de haberlo, sabido que algunas traiciones son tan completamente inesperadas que ninguna cantidad de vigilancia podría haberlas prevenido. La mañana de la audiencia amaneció gris y fría, el cielo de Ciudad de México cubierto de nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca la entregaban, dejando todo en una suspensión húmeda y opresiva que parecía perfectamente apropiada para la ocasión. Y yo me había despertado a las 5 de la mañana después de apenas 3 horas de sueño inquieto. Había pasado 2 horas frente al espejo, tratando de decidir qué ponerme,
qué imagen quería proyectar: la esposa traicionada, la madre protectora, la mujer fuerte e independiente. Finalmente me decidí por un traje sastre azul marino que Sofía me había ayudado a elegir, conservador pero profesional, con un collar de perlas que había sido de mi abuela, mi armadura para el día, mi disfraz de mujer que tiene todo bajo control cuando por dentro era un caos absoluto. Sofía llegó a las 7 en punto, puntual como siempre, llevando café y pan dulce que sabía que no podría comer porque mi estómago estaba hecho un nudo, pero apreciaba el gesto, apreciaba que estuviera allí, que hubiera tomado el día libre de su propia corte para acompañarme a la mía, aunque técnicamente no era mi corte sino la de Rodrigo. Él era el demandado después de todo, yo era la demandante, la acusadora, la que estaba obligando este asunto a la luz pública cuando probablemente él habría preferido que todo se manejara discretamente, en privado, sin testigos, sin video, sin consecuencias reales. Los niños se habían quedado con mis padres, una decisión que había tomado después de mucha deliberación porque parte de mí quería que estuvieran allí, que vieran que su madre estaba luchando por ellos, que no iba a permitir que su padre se saliera con la suya sin enfrentar las consecuencias. Pero la parte más racional de mí, la parte que todavía funcionaba, a pesar del caos emocional, sabía que exponerlos a un procedimiento legal, especialmente uno que inevitablemente incluiría detalles desagradables sobre la desintegración de su familia, sería otra forma de trauma, otra cicatriz que no necesitaban llevar. El edificio de la corte era una estructura masiva de concreto y vidrio en el centro de la ciudad, intimidante en su impersonalidad, sus pasillos llenos de personas que arrastraban sus propias tragedias, sus propios divorcios y custodia de hijos y demandas, todos nosotros convergiendo en este lugar donde el Estado intentaba imponer orden sobre el caos de las relaciones humanas, donde jueces que nunca nos habían conocido tomarían decisiones que afectarían el resto de nuestras vidas basándose en evidencia presentada en unas pocas horas. Y la arbitrariedad de todo eso me golpeó mientras subíamos las escaleras hacia la sala de audiencias. Cómo nuestras vidas enteras, 14 años de matrimonio, 2 hijos, una casa, un futuro compartido, todo iba a ser reducido a argumentos legales y precedentes, y el contenido de un video de 30 minutos. Los abogados estaban esperando en el pasillo afuera de la sala. Los 3 que había conocido semanas antes, más 2 asociados adicionales que aparentemente se habían unido al equipo, y me saludaron con esa profesionalidad cálida, pero distante de personas que hacen esto todos los días, para quienes esto es trabajo, rutina, mientras que para mí era el día más importante de mi vida desde que había dado a luz a mis hijos, y me dieron instrucciones de último minuto: recuerde mantener la calma, no responda a provocaciones, deje que nosotros manejemos las objeciones. Si necesita un receso, solo dígalo. Todas cosas que ya me habían dicho 100 veces, pero que supongo necesitaban repetir. Rodrigo llegó 15 minutos tarde, una muestra de poder o tal vez simplemente desconsideración, acompañado por sus propios abogados, 2 hombres en trajes caros que parecían más apropiados para una fusión corporativa que para un divorcio. Y con él estaba Valentina, la otra Valentina, y mi primer pensamiento fue: ¡qué descaro! ¡Qué absoluto descaro traerla aquí, a un procedimiento legal sobre la disolución de nuestro matrimonio! Pero luego me di cuenta de que probablemente era intencional. Probablemente sus abogados le habían aconsejado traerla para mostrar que su relación era seria, estable, no solo una aventura sino un compromiso real, como si eso de alguna manera hiciera que sus acciones fueran más aceptables. Ella lucía diferente de como la recordaba de la Nochebuena, menos glamorosa, más sobria, llevaba un vestido gris que probablemente también había sido elegido por abogados, su maquillaje mínimo, su cabello recogido en un moño conservador. Y cuando nuestros ojos se encontraron brevemente en el pasillo, vi algo en su expresión que podría haber sido remordimiento, o miedo, o tal vez solo incomodidad, y me pregunté qué le había dicho Rodrigo sobre mí, qué historia había contado para justificar su traición, si le había dicho que yo era una esposa terrible, que nuestro matrimonio había estado muerto durante años, que él había sido infeliz durante mucho tiempo.
todas las mentiras que los hombres infieles se dicen a sí mismos y a sus amantes para hacer que sus acciones parezcan menos egoístas. No la miré más de ese momento. Me negué a darle más de mi atención. En cambio, me enfoqué en Rodrigo, estudiando su lenguaje corporal, la forma en que evitaba mi mirada, la forma en que sus hombros estaban tensos bajo su traje, la forma en que seguía ajustándose la corbata, señales de nerviosismo que me dieron una pequeña satisfacción, evidencia de que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a entender la magnitud de lo que había hecho, las consecuencias que ahora enfrentaba. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado, más claustrofóbica, con paredes de madera oscura y filas de bancos como una iglesia, y el juez Hernández, según indicaba la placa en su escritorio, era un hombre de 60 y tantos años, con lentes de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello y una expresión de hastío que sugería que había visto todo esto antes, miles de versiones de la misma historia, maridos infieles y esposas traicionadas y niños atrapados. En el medio, y me pregunté si alguna vez se cansaba de esto, si alguna vez quería gritar a todas las parejas que pasaban por su corte que simplemente se trataran mejor, que recordaran por qué se habían casado en primer lugar, que pensaran en sus hijos antes de hacer cosas estúpidas e irreversibles. Estamos aquí en el caso de Lucía Martínez contra Rodrigo Sánchez, comenzó el juez con una voz que había sido erosionada por años de hablar en salas de corte. Demanda de divorcio con alegaciones de adulterio, crueldad mental y abandono. ¿Están presentes ambas partes? Y ambos respondimos afirmativamente, nuestras voces sonando extrañas en el espacio formal. Y así comenzó el proceso, los abogados presentando sus argumentos iniciales, estableciendo el escenario para lo que vendría, pintando sus respectivos cuadros de nuestro matrimonio, dos versiones completamente diferentes de los mismos 14 años. El abogado principal de mi lado, el hombre de las sienes grises cuyo nombre era licenciado Morales, habló primero, y su versión de nuestra historia era de una esposa dedicada que había sacrificado su carrera para criar a sus hijos mientras su esposo ascendía en la suya, una mujer que había mantenido el hogar, que había sido fiel y leal, que había creído en sus votos matrimoniales, solo para ser traicionada de la manera más cruel posible, humillada públicamente, abandonada en una fecha que se suponía era sobre familia y amor y celebración. Y mientras escuchaba esta versión de mi vida presentada en términos tan claros, tan blancos y negros, sentí una extraña desconexión, como si estuviera escuchando sobre otra persona, porque la realidad siempre es más complicada que la narrativa legal, ¿verdad? Siempre hay más matices, más grises, más momentos de culpa compartida y responsabilidad mutua. Luego habló el abogado de Rodrigo, un hombre más joven, con un traje que probablemente costaba más que mi auto, y su versión era predeciblemente diferente. Un matrimonio que había estado en problemas durante años, una esposa que se había vuelto distante y fría, que había priorizado a los niños sobre su esposo, que había rechazado la intimidad, que había convertido el hogar en un lugar de tensión y conflicto. Un hombre que había intentado salvar el matrimonio, pero que finalmente había encontrado consuelo en otra parte. Y sí, admitía el abogado, tal vez el anuncio del divorcio no había sido manejado de la manera más delicada, tal vez las emociones habían escalado, pero eso no justificaba la cantidad astronómica de dinero que estaba siendo demandada, las acusaciones exageradas de abuso, el intento de destruir completamente a un hombre que simplemente había cometido el error muy humano de enamorarse de otra persona. Y escuchando esta versión, esta historia en la que yo era la villana, la esposa inadecuada, la mujer que había empujado a su marido a los brazos de otra, sentí una rabia tan intensa que tuve que apretar las manos debajo de la mesa para no gritar, para no interrumpir, para no saltar de mi silla y golpear al abogado que estaba tan casualmente destruyendo mi carácter, reduciendo años de sacrificio y dedicación a una lista de supuestas fallas. Pero Sofía puso su mano sobre la mía, un recordatorio silencioso de mantener la compostura, de confiar en el proceso, de recordar que teníamos evidencia, ese video glorioso que iba a destruir cada uno de estos argumentos fabricados. ¿La parte demandante tiene evidencia para presentar?, preguntó el juez Hernández, y el licenciado Morales se puso de pie con una tableta en la mano.
Sí, su señoría. Tenemos un video grabado en la noche del 24 de diciembre del año en curso, en la residencia compartida de las partes, que muestra claramente el comportamiento del demandado, y procedió a configurar el sistema de video en la sala, conectando la tableta a una pantalla grande que estaba montada en la pared, y mi corazón comenzó a latir más rápido porque estaba a punto de revivir esa noche, a punto de ver nuevamente esa humillación, pero esta vez con testigos, con juez y abogados y estenógrafos, todos observando el peor momento de mi vida. La pantalla se iluminó y allí estaba nuestra sala, decorada para Navidad, el árbol brillando en la esquina, mi familia reunida, y luego la voz de Rodrigo cortando las conversaciones. Familia, tengo algo importante que decirles. Y yo no podía apartar la mirada aunque quería. No podía cerrar los ojos, aunque cada instinto me decía que lo hiciera. Me obligué a ver, a recordar, a sentir nuevamente la devastación de ese momento, y en la pantalla me vi a mí misma, congelada en shock, mi cara, mostrando cada emoción, el miedo, la confusión, el dolor, todo tan visible, tan vulnerable, tan patético de alguna manera. Lucía y yo vamos a divorciarnos, decía Rodrigo en el video, y luego esas palabras horribles, te dejo por una mujer de verdad, dichas con tal veneno, tal desprecio, que incluso viéndolo por segunda vez me hacía estremecer. Y luego la entrada de Valentina, su caminar confiado hacia el árbol, la forma en que colgó esa fotografía como si estuviera marcando territorio, reclamando victoria, y las lágrimas de mi familia, los sollozos de mi madre, la cara de horror de mis hijos, Santiago tratando de ser valiente mientras lágrimas corrían por sus mejillas, mi pequeña Valentina llorando sin entender completamente, pero sabiendo que algo terrible había ocurrido. Y luego el momento del regalo. Rodrigo caminando hacia donde yo estaba, recogiendo la caja envuelta cuidadosamente, leyendo mi nota de amor y tirándola a la basura. Ya no necesito tus atenciones patéticas. Palabras que resonaban en la sala de audiencias silenciosa. Palabras que hicieron que el juez Hernández frunciera el ceño. Que hicieron que incluso los abogados de Rodrigo intercambiaran miradas incómodas. Palabras que eran indefendibles, sin importar qué narrativa intentaran construir sobre nuestro matrimonio. El video continuó, 30 minutos completos que Sofía había capturado meticulosamente, mostrando no solo el anuncio inicial, sino toda la secuela. La forma en que Rodrigo y Valentina se habían quedado en la sala mientras mi familia se dispersaba en lágrimas. La forma en que él había bebido champán como si estuviera celebrando. La forma en que ella se había sentado en nuestro sofá, en el lugar donde yo solía sentarme, poniendo sus pies sobre la mesa de centro, reclamando el espacio. Y finalmente, el momento en que yo había abrazado a mis hijos, susurrando esas palabras que ahora resonaban en la sala. Todo estará bien, se los prometo. Palabras que en ese momento no sabía si podría cumplir, pero que había dicho de todas formas, porque eso es lo que hacen las madres. Cuando el video terminó, el silencio en la sala era absoluto. Incluso el estenógrafo había dejado de teclear, todos procesando lo que acababan de presenciar. Y miré a Rodrigo por primera vez desde que el video había comenzado y vi que su cara estaba pálida. Sus manos temblaban ligeramente y me di cuenta de que tal vez no había visto el video antes. Tal vez no había entendido completamente cómo se veía desde afuera. Cómo sus acciones aparecían no como el final necesario de un matrimonio fallido, sino como crueldad calculada, como abuso, como algo imperdonable. El juez Hernández se quitó los lentes, los limpió lentamente con un pañuelo que sacó de su bolsillo, un gesto que parecía diseñado para darle tiempo para componer sus pensamientos. Y cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de ese hastío anterior. Había sido reemplazado por algo más parecido a indignación contenida. ¿El demandado tiene alguna explicación para este comportamiento?, preguntó, mirando directamente a Rodrigo. Y por un momento, pensé que Rodrigo iba a intentar defenderse, que iba a intentar justificar lo injustificable, pero sus abogados lo detuvieron, uno de ellos poniéndose de pie rápidamente. Su señoría, si bien reconocemos que las circunstancias del anuncio del divorcio fueron desafortunadas, debemos señalar que el video fue grabado sin el conocimiento o consentimiento de mi cliente, lo cual plantea preguntas sobre su admisibilidad, dijo el abogado, intentando cambiar el enfoque.
intentar convertir esto en un tecnicismo legal en lugar de una cuestión moral. Pero el licenciado Morales estaba listo para esto. Se puso de pie con una sonrisa que apenas contenía su satisfacción. Su señoría, el video fue grabado en una reunión familiar en una residencia privada por uno de los miembros de la familia presente. No hay expectativa legal de privacidad en tal situación, especialmente cuando el sujeto está haciendo declaraciones públicas frente a 25 testigos. Además, de acuerdo con el artículo 282 del Código Civil, la evidencia de adulterio y crueldad mental es no solo admisible sino relevante para determinar la división de bienes y la custodia de menores. Este video establece claramente ambos, y el juez asintió, aceptando el argumento, y vi cómo los hombros de los abogados de Rodrigo se hundían ligeramente, sabiendo que habían perdido este punto. Procederemos con el video como evidencia admisible, declaró el juez Hernández, haciendo una nota en los documentos frente a él. ¿La parte demandante tiene testigos para llamar? Y sí, teníamos testigos. Mi hermano Carlos, que había estado presente esa noche. Mi madre, que había colapsado del shock, incluso la doctora. Ramírez, la terapeuta de los niños, que iba a testificar sobre el impacto psicológico que este evento había tenido en Santiago y Valentina. Evidencia de daño que podría traducirse en compensación monetaria, en pensión alimenticia aumentada, en custodia completa. Carlos fue llamado primero, y verlo caminar hacia el estrado fue surrealista. Mi hermano menor, que siempre había sido más niño que adulto en mi mente, de repente allí en un traje, con la mano sobre una Biblia, jurando decir la verdad, y el licenciado Morales lo guió a través de su testimonio, estableciendo que había estado presente esa noche, que había presenciado todo, que había visto el impacto en la familia. Y Carlos contó la historia con su propia voz, describiendo cómo mi madre había tenido que ser ayudada a salir porque no podía caminar, cómo las niñas de él habían tenido pesadillas durante semanas después, cómo todos habían quedado traumatizados por presenciar tal crueldad. Y en su opinión, preguntó el licenciado Morales, ¿el comportamiento del señor Sánchez esa noche fue apropiado? Y Carlos lo miró directamente. Mi hermano, que generalmente evitaba el conflicto, que prefería mantener la paz, y dijo con una voz clara y firme, no, fue uno de los actos más crueles que he presenciado en mi vida. Destruyó a mi hermana frente a toda nuestra familia, frente a sus propios hijos. No hay excusa para ese comportamiento, ninguna en absoluto, y sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar aquí, no iba a darle a Rodrigo esa satisfacción. El abogado de Rodrigo intentó el contrainterrogatorio. Intentó sugerir que tal vez Carlos estaba exagerando, que tal vez su memoria no era tan confiable, que tal vez estaba sesgado porque yo era su hermana, pero Carlos se mantuvo firme, respondiendo cada pregunta con calma, sin dejarse provocar, y finalmente el abogado se dio por vencido, dejando a Carlos bajar del estrado, y cuando pasó junto a nuestra mesa, me apretó el hombro brevemente, un gesto de solidaridad que me hizo querer abrazarlo, pero sabía que tenía que mantener la compostura profesional. Mi madre fue llamada después, y verla caminar hacia el estrado fue doloroso porque se veía tan frágil, tan envejecida por todo esto, como si los eventos de esa noche hubieran añadido 10 años a su apariencia. Y su testimonio fue breve porque el licenciado Morales sabía que no podía soportar mucho interrogatorio. Simplemente estableció que había estado allí, que había sido devastador, que había visto a sus nietos llorar, que como abuela había sentido un dolor profundo al presenciar la destrucción de su familia, y cuando el abogado de Rodrigo declinó interrogarla, probablemente porque sabía que atacar a una anciana llorosa no sería buena óptica, mi madre bajó del estrado y yo pude ver que estaba temblando. Luego vino la doctora Ramírez y su testimonio fue más técnico, más clínico, pero no menos devastador. Describió las sesiones que había tenido con Santiago y Valentina, cómo Santiago mostraba signos de trastorno de estrés postraumático, cómo Valentina había desarrollado ansiedad de separación severa, cómo ambos expresaban sentimientos de abandono y confusión, cómo en sus dibujos, porque los terapeutas infantiles usan dibujos para evaluar el estado emocional, ambos habían representado a su familia fragmentada,
figuras, separadas por líneas oscuras y espacios vacíos, evidencia visual de trauma que ningún argumento legal podría refutar. ¿Y en su opinión profesional?, preguntó el licenciado Morales. ¿Cuál fue la causa de este trauma? Y la doctora Ramírez no dudó. El evento del 24 de diciembre fue claramente el incidente precipitante. Antes de esa fecha, según los reportes de la madre, los niños estaban funcionando normalmente. Después de esa fecha, mostraron una regresión significativa en múltiples áreas: problemas de sueño, problemas de conducta en la escuela, retraimiento social, todos síntomas consistentes con haber presenciado un evento traumático. Y cada palabra era otro clavo en el ataúd del caso de Rodrigo. El abogado de Rodrigo intentó argumentar que tal vez los niños habrían tenido estos problemas de todas formas, que tal vez el divorcio en sí era la causa y no las circunstancias específicas del anuncio. Pero la doctora Ramírez, bendita sea, no se dejó intimidar. Explicó con paciencia que sí, el divorcio en sí es traumático para los niños, pero que la manera en que se maneja marca una diferencia enorme, que hay formas de anunciar un divorcio que minimizan el daño y formas que lo maximizan, y que lo que Rodrigo había hecho definitivamente caía en la segunda categoría, que había sido, en sus palabras profesionales, excepcionalmente dañino y completamente innecesario. Después del testimonio de la doctora Ramírez, el juez declaró un receso de 15 minutos y salimos al pasillo donde Sofía inmediatamente me abrazó. «Lo estás haciendo perfecto», susurró. «Mira su cara, sabe que está perdido». Y miré hacia donde Rodrigo estaba de pie con sus abogados, todos hablando en voz baja pero con gestos agitados. Y sí, podía ver la derrota en la inclinación de sus hombros, en la forma en que seguía pasándose las manos por el cabello, un gesto nervioso que siempre había hecho cuando estaba bajo estrés. Valentina, la otra Valentina, estaba sentada sola en un banco al otro lado del pasillo, mirando su teléfono pero sin realmente verlo, su pierna rebotando nerviosa, y me pregunté qué estaba pensando, si se arrepentía de haber sido parte de esto, si entendía que al involucrarse con un hombre casado, al participar en esa humillación pública, había abierto su propia vida al escrutinio legal, porque el licenciado Morales me había dicho que si procedían con la demanda contra ella por alienación de afecto, su vida también sería diseccionada en la corte, sus finanzas examinadas, sus relaciones pasadas investigadas, todo el precio de ser la otra mujer. Cuando regresamos a la sala, fue el turno del lado de Rodrigo de presentar su caso, y llamaron a varios testigos, colegas de su trabajo, que testificaron que había sido un empleado dedicado, un profesional respetado, amigos que dijeron que siempre había hablado bien de su familia, que parecía ser un buen padre, testimonios diseñados para humanizarlo, para mostrar que no era un monstruo, sino un hombre complicado que había cometido errores. Pero todo esto parecía débil en comparación con el video, con el testimonio de mi familia, con la evidencia del daño psicológico a nuestros hijos. Incluso llamaron a Valentina al estrado, y esto fue interesante, verla caminar hacia allá con su vestido gris conservador, jurando decir la verdad, y el abogado de Rodrigo le hizo preguntas suaves, estableciendo que su relación con Rodrigo había comenzado después de que nuestro matrimonio ya estaba en problemas, una mentira pero difícil de refutar, que ella no había tenido intención de destruir una familia, que simplemente se había enamorado, que lo sentía mucho si alguien había resultado herido. Palabras que sonaban ensayadas, performativas, vacías. Pero entonces el licenciado Morales se levantó para el contrainterrogatorio, y su sonrisa era de tiburón que ha olido sangre en el agua. «Señorita Valentina», comenzó, su voz amable pero con un filo debajo, «¿puede decirnos cuánto tiempo ha conocido al señor Sánchez?» Y ella respondió, «Aproximadamente 1 año». Y él asintió. «¿Y durante ese año, sabía usted que él estaba casado?» Y ella titubeó, sabiendo que la trampa estaba allí, pero sin poder evitarla. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Y a pesar de saber que estaba casado, que tenía 2 hijos pequeños, ¿usted eligió continuar la relación?» Otra pregunta cuya respuesta solo podía hacerla quedar mal. Y ella intentó explicar. «Es complicado. Él me dijo que su matrimonio estaba acabado, que ya no amaba a su esposa». Pero el licenciado Morales la interrumpió. «Pero él vivía con su esposa.
¿correcto? Dormía en su cama, cenaba en su mesa, asistía a eventos familiares, todo mientras le decía a usted que el matrimonio estaba acabado. Y cada palabra era diseñada para exponer la falsedad, el autoengaño, la manera en que ella había sido cómplice. Y luego la pregunta devastadora. El 24 de diciembre, ¿quién le pidió que fuera a la casa del Señor? ¿Sánchez? Y Valentina miró a Rodrigo, buscando permiso o ayuda o alguna señal de qué decir, y finalmente respondió, él me invitó, y el licenciado Morales presionó, y la fotografía que colgó en el árbol de Navidad, ¿de quién fue esa idea? Y aquí ella mintió. Lo pude ver en la forma en que sus ojos se desviaron. Fue mía, dijo, probablemente tratando de proteger a Rodrigo, de absorber la culpa, pero el licenciado Morales tenía mensajes de texto, evidencia que había sido descubierta durante el proceso de investigación, mensajes donde Rodrigo le había dicho exactamente qué hacer, cómo humillarme, cómo marcar su territorio, todo planeado, todo deliberado. Cuando el licenciado Morales presentó los mensajes de texto en la pantalla, todos en la sala pudimos ver las conversaciones entre Rodrigo y Valentina, intercambios fechados días antes de la Nochebuena, donde él escribía cosas como: necesito que vengas esa noche, necesito que ella vea que esto es real, que estoy comprometido contigo, y otro mensaje que decía: trae una foto nuestra, algo que muestre que somos una pareja, ponla donde ella no pueda ignorarla. Palabras que demostraban premeditación, que convertían lo que había parecido un arrebato emocional en algo mucho más siniestro, un plan calculado para infligir el máximo daño posible. Y vi cómo la cara de Rodrigo se ponía primero roja y luego pálida, cómo sus abogados intercambiaban miradas de pánico, cómo toda su estrategia de «fue un error en el calor del momento» se desmoronaba frente a la evidencia de que había sido cualquier cosa menos espontáneo. Valentina comenzó a llorar en el estrado, lágrimas que podrían haber sido genuinas o podrían haber sido teatro. Ya no me importaba distinguir. Solo sabía que verla allí, rota y expuesta, me daba menos satisfacción de la que había imaginado, porque al final, ella también era una víctima de Rodrigo, aunque una víctima voluntaria, una víctima que había sabido exactamente en lo que se estaba metiendo y había elegido hacerlo de todas formas, pero víctima al fin, porque ¿qué futuro tenía realmente con un hombre que había demostrado ser capaz de tal crueldad hacia la madre de sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que él se cansara de ella también, antes de que encontrara otra mujer más joven, más emocionante, más dispuesta a tolerar su narcisismo? El juez la excusó del estrado y llamó a un receso para el almuerzo, 2 horas que se sintieron interminables. Sofía y yo fuimos a un café cercano, pero ninguna de las dos pudo comer. Solo picamos ensaladas que sabían a cartón mientras repasábamos lo que había sucedido hasta ahora. Lo tenemos, decía Sofía una y otra vez. No hay manera de que el juez falle a su favor después de ver todo esto. La evidencia es demasiado clara, demasiado condenatoria. Y yo quería creerle, quería sentir ese alivio, esa victoria, pero lo único que sentía era un vacío profundo, porque ganar en la corte no deshacía el daño, no borraba el trauma, no devolvía a mis hijos su inocencia perdida. Mi teléfono sonó. Era mi madre preguntando cómo iba todo, su voz ansiosa a través de la línea, y le dije que bien, que todo iba según el plan, pero que todavía faltaba la tarde, que todavía teníamos que escuchar los argumentos finales, que todavía el juez tenía que deliberar. ¿Y los niños?, pregunté, porque eso era lo único que realmente importaba, y mi madre me aseguró que estaban bien, que Santiago había hecho su tarea sin protestar, que Valentina había jugado con sus muñecas, que mi padre los había llevado al parque, normalidad forzada, mientras su mundo se reconfiguraba en una sala de corte a kilómetros de distancia. Cuando regresamos al edificio de la corte, vi que Rodrigo estaba solo afuera fumando un cigarro, algo que no había hecho en años, desde antes de que nos casáramos, y por un momento consideré acercarme a él, decirle algo. No sabía qué exactamente, tal vez preguntarle por qué. ¿Por qué había sido necesario hacerlo de esa manera? ¿Por qué no había podido simplemente decirme en privado que quería el divorcio, que se había enamorado de otra persona? ¿Por qué había tenido que convertir mi dolor en un espectáculo público? Pero Sofía me detuvo, puso su mano en mi brazo. «No le debes nada», dijo.
ni siquiera una conversación. Y tenía razón, por supuesto que tenía razón, así que seguimos caminando. La sesión de la tarde comenzó con los argumentos finales. El licenciado Morales se puso de pie y durante 45 minutos delineó el caso con una claridad y precisión que era casi artística, tejiendo juntos todos los hilos de evidencia: el video, los testimonios, los mensajes de texto, los registros bancarios que mostraban que Rodrigo había estado gastando dinero marital en su amante, recibos de hoteles, joyas, cenas en restaurantes caros, miles y miles de pesos que debían haber ido a nuestra familia, a la educación de nuestros hijos, a nuestro futuro, en cambio desviados para financiar su traición. Y con cada nuevo detalle revelado, sentía como si estuviera viendo a un extraño, como si el hombre que había creído conocer nunca hubiera existido realmente. Su señoría, concluyó el licenciado Morales, su voz resonando en la sala. Este no es un caso simple de un matrimonio que se deterioró naturalmente. Esto es un caso de traición deliberada, de crueldad calculada, de un hombre que no solo abandonó a su familia, sino que eligió hacerlo de la manera más dañina posible, frente a testigos, en una fecha sagrada, causando trauma psicológico documentado a sus propios hijos. La evidencia es clara, la ley es clara, y solicitamos respetuosamente que la Corte otorgue a la señora Martínez el divorcio con todas las protecciones y compensaciones que merece bajo la ley, custodia completa de los menores, la residencia familiar, pensión alimenticia conyugal, además de la manutención infantil, y daños punitivos por el sufrimiento innecesario infligido. El abogado de Rodrigo se levantó entonces, y su argumento final fue notablemente más breve, más defensivo, admitiendo que sí, su cliente había cometido errores, que sí, las circunstancias del anuncio del divorcio habían sido desafortunadas, pero argumentando que la cantidad de dinero siendo solicitada era excesiva, que Rodrigo no debería ser financieramente destruido por un error emocional, que todavía era el padre de estos niños y merecía la oportunidad de mantener una relación con ellos, que las demandas de custodia completa eran demasiado severas, que debería haber al menos alguna forma de custodia compartida, visitas regulares, un intento de coparentalidad civilizada. Pero incluso mientras hablaba, podía ver que no creía en sus propias palabras, que estaba cumpliendo con su obligación profesional de defender a su cliente pero sin convicción real. Y cuando terminó y se sentó, el silencio que llenó la sala era pesado con la inevitabilidad de lo que vendría. Todos sabíamos cómo iba a terminar esto. El juez sabía, los abogados sabían, Rodrigo probablemente también sabía. Solo era cuestión de escuchar las palabras oficiales, la sentencia que convertiría todo este sufrimiento en lenguaje legal, en precedente, en un caso más en los archivos del tribunal. El juez Hernández se quitó los lentes nuevamente, los dejó sobre su escritorio y se frotó el puente de la nariz con el gesto de un hombre que había visto demasiado de la peor cara de la humanidad. Y cuando habló, su voz tenía una dureza que no había estado presente al inicio del día. En mis 30 años en el banco he presidido miles de casos de divorcio. He visto matrimonios terminar por innumerables razones, algunas trágicas, algunas mundanas, algunas inevitables, pero rara vez he visto un caso donde una parte muestre tal desprecio deliberado por el bienestar de la otra, tal falta absoluta de consideración no solo por su cónyuge, sino por sus propios hijos. El video presentado como evidencia, continuó, muestra un nivel de crueldad que va más allá de lo que normalmente vemos incluso en divorcios contenciosos. No fue suficiente para el señor Sánchez simplemente decirle a su esposa que quería el divorcio. No fue suficiente tener esa conversación en privado como personas civilizadas. En cambio, eligió humillarla frente a su familia extendida, frente a sus hijos, en una fecha que tiene significado cultural y religioso profundo para millones de mexicanos. Trajo a su amante a la residencia familiar. Permitió que esa mujer colocara una fotografía provocativa en el árbol de Navidad familiar. Y luego desechó el regalo de su esposa frente a todos, declarando públicamente que sus atenciones eran patéticas. Cada palabra del juez era como un martillo cayendo, y miraba a Rodrigo mientras las escuchaba, viendo cómo se encogía cada vez más en su silla, cómo evitaba el contacto visual con todos en la sala.
cómo finalmente la realidad completa de lo que había hecho parecía estar penetrando esa armadura de autojustificación que había llevado durante semanas, y me pregunté si sentía remordimiento real o solo remordimiento por haber sido atrapado, por enfrentar consecuencias, por descubrir que las acciones tienen resultados que no pueden ser encantados con excusas y racionalizaciones. Los mensajes de texto presentados demuestran que este no fue un acto impulsivo, el juez continuaba, sino un evento cuidadosamente planeado, diseñado para infligir el máximo dolor posible. El señor Sánchez no solo traicionó sus votos matrimoniales, no solo fue infiel, sino que orquestó deliberadamente una humillación pública que ha causado daño psicológico documentado a 2 menores, sus propios hijos, y este daño, según el testimonio de una profesional de salud mental calificada, requerirá años de terapia para sanar. En cuanto a los argumentos de la defensa de que las demandas financieras son excesivas, y aquí el juez hizo una pausa, hojeando los documentos frente a él, encuentro que, dadas las circunstancias, dado el comportamiento del señor Sánchez, dado el trauma infligido, las cantidades solicitadas no son solo razonables sino apropiadas. El señor Sánchez ganó aproximadamente 400,000 pesos al año, según los registros financieros presentados, y gastó más de 150,000 pesos en el último año en su relación extramarital, dinero que, como casado bajo el régimen de sociedad conyugal, era propiedad compartida con la señora Martínez. Y entonces llegó el momento que había estado esperando, temiendo, necesitando, el juez mirándome directamente por primera vez. Por lo tanto, esta corte falla a favor de la demandante, Lucía Martínez, y ordena lo siguiente. Primero, el divorcio es concedido inmediatamente sobre la base de adulterio, crueldad mental y abandono. Segundo, la señora Martínez recibe custodia física y legal completa de los menores Santiago y Valentina Sánchez Martínez. El señor Sánchez tendrá visitas supervisadas 2 veces al mes hasta que complete un curso de parentalidad y 6 meses de terapia familiar, después de lo cual la custodia puede ser revisada a discreción de la corte. Tercero, el juez continuaba, su voz ganando fuerza. La residencia familiar ubicada en calle Reforma, número 342, es otorgada en su totalidad a la señora Martínez. El señor Sánchez tendrá 30 días para remover sus pertenencias personales. Cuarto, el señor Sánchez pagará pensión alimenticia conyugal de 15,000 pesos mensuales durante 5 años, además de manutención infantil de 10,000 pesos mensuales por cada menor hasta que alcancen la mayoría de edad. Quinto, el señor Sánchez reembolsará a la señora Martínez la suma de 150,000 pesos que fue gastada en su relación extramarital. Esta cantidad será pagada en su totalidad dentro de 90 días. Y finalmente, y aquí el juez se detuvo, dejando que el silencio se extendiera, esta corte otorga a la señora Martínez daños punitivos de 200,000 pesos por sufrimiento emocional innecesario, pagaderos inmediatamente. Además, esta corte está remitiendo este caso al Ministerio Público para investigación de posible violencia familiar bajo el artículo 323 del Código Penal, dado que la conducta del señor Sánchez puede constituir violencia psicológica bajo la ley. Si el Ministerio Público decide proceder con cargos criminales, eso será determinado en un proceso separado. El golpe del mazo resonó como un disparo, final, irrevocable, el sonido de un capítulo cerrándose, de justicia siendo servida, de cuentas siendo saldadas, y por un momento no pude moverme, no pude respirar, solo me senté allí, procesando que había terminado, que había ganado, que Rodrigo enfrentaría consecuencias reales, no solo civiles, sino potencialmente criminales, y la magnitud de todo eso me golpeó de repente, años de tensión liberándose todos a la vez, y sentí que me iba a desmayar, pero Sofía me agarró, me sostuvo, susurrando, «Respira, solo respira, terminó, ganaste, terminó». Los abogados de Rodrigo inmediatamente se pusieron de pie protestando. «Su señoría, solicitamos una apelación. Esto es excesivo, esto es punitivo más allá de lo que la ley permite». Pero el juez los cortó con un movimiento de su mano. «Pueden apelar si lo desean, ese es su derecho, pero les advierto que basándome en la evidencia presentada hoy,
cualquier corte de apelaciones probablemente será igual o más severa en su fallo. Este caso es indefendible. Su cliente no solo violó sus votos matrimoniales, sino que causó daño intencional a menores. No hay juez en México que vea con buenos ojos tal comportamiento. Ahora, a menos que haya algo más, esta audiencia está clausurada. Salimos de la sala en una especie de trance, Sofía guiándome por el pasillo mientras reporteros, ¿cuándo habían llegado reporteros? Nos bombardeaban con preguntas. Señora Martínez, ¿cómo se siente con el fallo? ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en situaciones similares? ¿Planea proceder con la demanda contra la otra mujer? Preguntas que Sofía bloqueaba con frases ensayadas. Mi cliente está satisfecha con el fallo. No tenemos comentarios adicionales en este momento. Por favor, respeten su privacidad. Empujándome hacia el elevador, hacia el escape, hacia el aire fresco afuera donde finalmente pude respirar. En el estacionamiento, una vez que estuvimos solas en el auto de Sofía, las compuertas se abrieron. Lloré como no había llorado en meses. Sollozos grandes y feos que sacudían todo mi cuerpo. Lágrimas que no eran solo de alivio, sino de dolor, de pérdida, de reconocimiento de que, aunque había ganado en la corte, había perdido 14 años de mi vida con un hombre que resultó ser alguien completamente diferente de quien pensé que era. Había perdido la familia intacta que había querido para mis hijos. Había perdido la inocencia, la capacidad de confiar completamente, tantas cosas que ningún fallo judicial podía devolverme. Sofía me dejó llorar. No intentó consolarme con palabras vacías, solo sostuvo mi mano y me dejó procesar. Y cuando finalmente me calmé, cuando los sollozos se redujeron a hipidos ocasionales, me pasó una caja de pañuelos y dijo, ahora comienza la parte difícil. Y la miré sin comprender por qué pensé que lo difícil había terminado, que la corte había sido la batalla final. Pero ella negó con la cabeza. Ahora tienes que reconstruir, tienes que crear una nueva vida para ti y los niños. Tienes que descubrir quién es Lucía fuera del matrimonio, fuera de ser la esposa de Rodrigo. Esa es la parte realmente difícil. Y tenía razón, por supuesto. Las semanas que siguieron al fallo fueron en muchas formas más difíciles que las semanas que lo precedieron, porque durante la batalla legal había tenido un objetivo claro, una meta hacia la cual trabajar. Pero ahora, con la victoria conseguida, me encontraba en un territorio completamente desconocido. Tenía que explicar a Santiago y Valentina que su padre no viviría con nosotros nunca más, que solo lo verían 2 veces al mes y solo con supervisión. Conversaciones devastadoras donde traté de balancear honestidad con protección, explicando que su padre había hecho cosas que no estaban bien sin demonizarlo completamente, porque eventualmente tendrían que procesar su relación con él por sí mismos. Tuve que empacar las pertenencias de Rodrigo, una tarea que pospuse durante 2 semanas hasta que casi se acababa el plazo de 30 días, y cuando finalmente lo hice, cuando vacié su closet y sus cajones y su lado del baño, fue como realizar un funeral para un fantasma. Cada objeto que tocaba contenía memorias. La camisa que usó en nuestra primera cita, el reloj que le había regalado en nuestro 5º aniversario, la fotografía de nosotros en nuestra luna de miel que había mantenido en su mesita de noche, y me pregunté si alguna vez había sido real, si alguna vez me había amado realmente, o si todo había sido una actuación, una ilusión que yo había querido creer tan desesperadamente que había ignorado todas las señales de que algo estaba podrido debajo de la superficie. Pero también hubo momentos de luz en esa oscuridad, momentos donde vislumbré la posibilidad de una vida mejor, como la noche que Santiago vino a mi habitación y me preguntó si podía dormir conmigo, algo que no había hecho en años, y nos quedamos allí en la oscuridad hablando sobre sus miedos y sus esperanzas y sus confusiones. Y aunque no pude darle todas las respuestas que buscaba, aunque no pude arreglar todo su dolor, pude estar presente para él de una manera que no había podido durante los meses de crisis. Pude ser completamente suya sin la distracción de intentar salvar un matrimonio moribundo. O como el día que Valentina llegó a casa de la escuela con un dibujo de nuestra familia, pero en esta versión éramos solo 3, ella, Santiago y yo, de pie frente a nuestra casa con el sol brillando arriba,
y cuando le pregunté sobre el dibujo, sobre por qué su padre no estaba en él, ella encogió los hombros y dijo, «Porque no vive aquí ya, tan simple, tan aceptante, con esa capacidad que tienen los niños para adaptarse a nuevas realidades que nosotros los adultos con todas nuestras neurosis y bagaje emocional encontramos imposible». Y pegué ese dibujo en el refrigerador donde cada vez que lo veía me recordaba que íbamos a estar bien, que estábamos creando algo nuevo y diferente, pero no necesariamente peor. El dinero del fallo comenzó a llegar en pagos, Rodrigo cumpliendo con las órdenes de la corte, probablemente porque sus abogados le habían advertido que no hacerlo resultaría en consecuencias aún más severas, y usé parte de él para renovar la casa. No porque necesitara renovación, sino porque necesitaba hacer el espacio nuestro, borrar las memorias, pintar sobre el pasado con nuevos colores, nuevos muebles, nueva energía. Contraté a un diseñador que me ayudó a reimaginar los espacios, a convertir el estudio de Rodrigo, donde había pasado horas hablando con su amante, en un cuarto de juegos para los niños, a transformar nuestra habitación matrimonial en mi santuario personal, un espacio que era completamente mío, sin rastro de él. También usé parte del dinero para volver a la escuela, algo que había pospuesto durante años, porque siempre había habido una razón para esperar. Los niños eran muy pequeños, Rodrigo estaba muy ocupado con su trabajo y necesitaba mi apoyo. Nunca era el momento correcto, pero ahora me di cuenta de que si esperaba el momento perfecto, nunca sucedería. Así que me inscribí en un programa de maestría en diseño gráfico digital, algo que podía hacer en línea en las noches después de acostar a los niños, invirtiendo en mi futuro, en mis habilidades, en la persona que quería convertirme, ahora que finalmente tenía la libertad de descubrirla. La investigación criminal que el juez había referido al Ministerio Público avanzaba lentamente, como avanzan todas las cosas en el sistema legal mexicano, pero el abogado que Sofía había asignado al caso me mantenía informada. Me decía que era probable que Rodrigo enfrentara cargos por violencia familiar psicológica, que si era condenado, podría resultar en libertad condicional, trabajo comunitario, más terapia obligatoria, no prisión probablemente, pero consecuencias oficiales, un registro criminal que lo seguiría, que afectaría su capacidad de obtener ciertos empleos, de viajar a ciertos países, un recordatorio permanente de que las acciones tienen consecuencias que se extienden más allá del ámbito civil. 6 meses después del fallo, en un día que habría sido nuestro 15º aniversario si aún estuviéramos casados, me encontré sentada en el mismo café donde Sofía y yo habíamos almorzado durante la audiencia, pero esta vez estaba sola, con una laptop abierta trabajando en un proyecto para uno de mis clientes, y me di cuenta de que no había pensado en Rodrigo en días, que había pasado de ser una presencia constante en mis pensamientos, una obsesión que me consumía cada minuto de vigilia, a ser simplemente alguien que solía conocer, el padre de mis hijos, pero no una parte integral de mi identidad. Y ese cambio, esa libertad, era más dulce que cualquier victoria en la corte. Ese día, mientras el sol se ponía sobre la ciudad pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, recibí un mensaje de Santiago. Una foto de él y Valentina haciendo tareas juntos en la mesa del comedor, con una nota que decía, «Te extrañamos, mamá, pero estamos bien». Y sonreí porque eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, que podían extrañarme y estar bien simultáneamente, que no necesitaban que yo estuviera físicamente presente cada segundo para sentirse seguros, que estábamos todos sanando, creciendo, encontrando nuestro camino en esta nueva configuración familiar que no había elegido, pero que estaba aprendiendo a aceptar. Y mientras guardaba mi laptop y me preparaba para volver a casa, a esa casa que ahora era verdaderamente la nuestra, libre de la tensión y las mentiras que la habían infectado durante años, pensé en aquella Nochebuena, hace tanto y tan poco tiempo, en la mujer que había estado en la cocina, preparando tamales, creyendo que su vida era una cosa cuando en realidad era completamente otra, y sentí una oleada de compasión por esa mujer, por su ingenuidad, por su determinación de mantener todo unido, incluso cuando era obvio que se estaba desmoronando, pero también sentí gratitud porque esa noche horrible, esa humillación pública, esa traición devastadora, había sido el catalizador para mi transformación.
Porque la verdad que había descubierto, a través de todo este dolor, todo este caos legal, toda esta reconstrucción difícil, era que había estado viviendo una vida a medias, siendo la mitad de una persona, definida por mi relación con un hombre que no me valoraba, que no me veía realmente, que me había reducido a un papel, esposa, madre, ama de casa, sin reconocer que yo era una persona completa con sueños y ambiciones y un valor independiente de mi utilidad para él. Y aunque nunca habría elegido aprender esta lección de esta manera, aunque el precio había sido terrible, no podía negar que ahora, en este lado del trauma, era más fuerte, más completa, más auténticamente yo misma de lo que había sido en años. La última vez que vi a Rodrigo fue en la primera visita supervisada 3 meses después del fallo, yo dejando a los niños en el centro de visitas familiar y él llegando minutos después, luciendo más delgado, más viejo, con ese aire derrotado de alguien que finalmente ha entendido que ha perdido algo valioso. Nos miramos brevemente a través del estacionamiento y él levantó la mano en un saludo tímido y yo asentí, no con hostilidad, pero tampoco con calidez, simplemente reconocimiento de que compartíamos una historia, que habíamos creado 2 seres humanos hermosos juntos y que aunque no podíamos ser pareja, siempre estaríamos conectados a través de Santiago y Valentina. No pregunté sobre Valentina, la otra Valentina, si aún estaban juntos o si esa relación también había colapsado bajo el peso de sus consecuencias, no porque no sintiera curiosidad, sino porque genuinamente ya no importaba. Ella había sido un síntoma, no la causa, un personaje en su drama, no la razón de nuestro colapso, y darle más atención, más energía, más espacio en mi mente, sería darle un poder que no merecía, así que la dejé ir junto con todas las otras cosas que había tenido que soltar para poder seguir adelante. Ahora, sentada en mi sala renovada escribiendo estas memorias que mi terapeuta, sí, eventualmente encontré una, la doctora Jiménez, una mujer sabia que me había ayudado a procesar no solo el divorcio, sino décadas de patrones poco saludables. Me había sugerido como ejercicio de cierre, mirando el nuevo árbol que Santiago y Valentina y yo habíamos decorado juntos esta Navidad. Nuestro primer árbol como familia de 3. Puedo decir honestamente que aunque no agradezco el dolor, aunque no celebro la traición, sí reconozco que me llevó a un lugar donde necesitaba estar. Me forzó a confrontar verdades incómodas sobre mí misma y mi vida, me obligó a crecer de maneras que probablemente nunca habría crecido si hubiera permanecido en la comodidad falsa de un matrimonio muerto. Y cuando pienso en aquella noche, en el video que Sofía capturó, en esos 30 minutos que cambiaron todo, ya no siento la agonía aguda que solía sentir. En cambio, siento algo más cercano a gratitud, porque ese video no solo fue evidencia en una corte, no solo fue la herramienta que aseguró mi victoria legal, fue también un registro de mi punto más bajo, un marcador del lugar desde donde comencé mi ascenso. Y a veces cuando necesito recordar cuán lejos he llegado, cuánto he sanado, cuánto he crecido, lo veo otra vez, ese video de la mujer rota y humillada que una vez fui, y me maravillo de la distancia que he recorrido, de la fuerza que encontré, de la vida que he construido desde las cenizas de esa Nochebuena. Mis hijos están bien, mejor de lo que me atrevía a esperar. Santiago está prosperando en la escuela. Ha encontrado una pasión por el debate que su terapeuta dice es su forma de procesar el trauma, de reclamar su voz en situaciones donde se sintió impotente. Y Valentina, mi dulce Valentina, ha florecido sin la tensión constante que llenaba nuestra casa. Su risa es más frecuente, sus pesadillas menos comunes, y ambos me dicen regularmente que me aman, palabras que tomo como evidencia de que hice lo correcto, que protegerlos de más daño era más importante que mantener intacta la estructura familiar. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a estar sola, sin estar solitaria, a disfrutar mi propia compañía, a no definirme por mi relación o falta de ella. Salgo con amigas que había descuidado durante años de matrimonio, persigo hobbies que había abandonado, tomo clases de cerámica los martes por la noche después de acostar a los niños, viajo ocasionalmente para conferencias de diseño gráfico, construyendo una identidad que es completamente mía, y aunque a veces extraño tener una pareja, alguien con
quien compartir los pequeños momentos del día, las victorias menores y las frustraciones insignificantes. Mayormente estoy contenta con mi soledad, con el espacio para respirar y pensar, y ser sin tener que considerar constantemente las necesidades y deseos de otra persona. ¿Volveré a confiar en alguien lo suficiente para enamorarme? No lo sé. La doctora Jiménez dice que el tiempo sanará esa herida, que eventualmente podré abrir mi corazón nuevamente sin el miedo paralizante de ser traicionada. Pero por ahora estoy bien con la incertidumbre, con no saber qué depara el futuro romántico, porque he aprendido que puedo ser completa sin una pareja, que mi valor no depende de ser elegida por un hombre, que soy suficiente exactamente como soy. Lección que probablemente debería haber aprendido hace décadas, pero que finalmente, dolorosamente, gloriosamente he internalizado. Y así termina esta historia, no con el final feliz de cuento de hadas que una vez imaginé, no con reconciliación o redención o perdón dramático, sino con algo mejor, con aceptación, con sanación, con la comprensión de que a veces las cosas tienen que romperse completamente antes de que puedan ser reconstruidas en algo más fuerte, más auténtico, más verdadero. Y aunque el camino fue brutal, aunque las cicatrices permanecerán siempre, estoy finalmente, genuinamente, completamente agradecida por el viaje, porque me trajo aquí, a este lugar de paz, a esta versión de mí misma que es más sabia, más fuerte, más completa de lo que jamás había sido antes de aquella Nochebuena, cuando mi mundo explotó y me obligó a reconstruirlo desde cero, ladrillo por ladrillo, elección por elección, día por día, hasta que finalmente, milagrosamente, me encontré de pie en medio de una vida que era completamente, inquebrantablemente, bellamente mía.